Esto es La Mesa Clandestina. Una charla con sentido. Buenas tardes clandestinos, Dios los bendiga, bienvenidos a nuestro sexto episodio de nuestro podcast. Ya se sigue aumentando este número de podcasts, pero bueno. ¿Cómo estás, Johitan? ¿Cómo vas, Sipa? Bien, muy bien, muy bien. Pues pasando la cuarentena, que ya casi se acaba, ¿no? O sea, creo que ya hay una fecha y ya creo que cuando salga este podcast, cuando ustedes lo estén viendo, creo que ya se acabó y hay un aislamiento inteligente, personal, algo así, donde tú puedes salir bajo tu responsabilidad. Bueno, es un avance por lo menos. Que Entonces, básicamente se resume a que, pues, si quieres sobrevivir, no salgas mejor. Porque pues ya como que hay libertad, ya haz lo que quieras, pero pues sabes que si sales puedes correr el riesgo, ¿no? ¿Cómo vas, Johitan? Bien, de hecho no había escuchado esa noticia, pero pues, pues nada, ojalá, pues igual no voy a salir, pero él quiere sobrevivir. Él quiere sobrevivir. Sí, o sea, chistoso porque yo primero escuché, pues como estudio en Bogotá, primero escuché que la alcaldesa estaba planeando para en septiembre abrir Bogotá, pero después el presidente dijo que ya, todo Colombia, hasta el 1 de octubre, o sea, es un mes de prueba. Vamos a ver qué sucede después, qué tal que eso empeore y ahí sí, terrible, pero bueno. Bueno amigos, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Un saludo a todos los que nos estén escuchando, desde donde nos estén escuchando. También un saludo a todos los que nos estén viendo. Si nos están escuchando y no nos ven y nos quieren ver, entonces vayan a nuestro canal de YouTube. Y si no nos quieren ver pero quieren escucharlo, entonces vayan a cualquier plataforma digital de podcast. ¿Listo amigos? Y hoy trajimos un tema súper interesante desde tiempo atrás, desde un tiempo atrás, siempre he tenido como que esa gana, o bueno, sí, siempre he querido hablar de este tema y es muy interesante porque muchas veces nosotros los jóvenes no nos sentimos aptos para ser hijos de Dios, ¿sí? Y creo que es una de las razones por las cuales muchos no se acercan. Muchos piensan que no son dignos de, y me llama muchísimo la atención es que todos somos dignos. De hecho, ninguno es digno, sino que por gracia y por amor fuimos salvos. Y trajimos 6 cosas importantes de cómo tu corazón puede agradarle a Dios y llegar a ser un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Que de hecho es una frase muy cliché, ¿no? Ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero hoy quisimos traerle una manera un poquito diferente, no van a haber historias, no, o sea, vamos a ir al punto, a lo que debe ir. Y quiero iniciar con uno que me llama muchísimo la atención, y es que antes de todo esto que queremos explicarles, que queremos enseñarles, es importante que tú y yo tengamos un corazón de incógnito. ¿Y cómo así? O sea, ¿what? ¿A qué se refiere eso? Y es que obviamente más adelante vamos a hablar de cosas más normales y más fáciles de hacer, ¿sí? Y cuando hablamos de un corazón no me refiero a que tengas que cortarte y preparar tu corazón, sino nos vamos a referir a un corazón como nuestras vidas en sí, ¿listo? Y este primer punto, que es un corazón de incógnito, me llama muchísimo la atención. Y es que cuando básicamente todo esto que hoy les vamos a hablar gira en torno, o lo extraímos, sí se dice así creo, perdón, de toda la historia de David, y me llama muchísimo la atención que jamás, y creo que si nosotros vemos la historia, conocemos la historia de David, pero creo que si en este momento uno ve a un pastor, a una persona, no pastor de iglesia, sino pastor de ovejas, uno jamás va a pensar que esa persona va a llegar a ser alguien tan importante, ¿sí? Y creo que eso de eso se basa tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Y de hecho de eso también gira en torno lo que queremos enseñarles a ustedes. Lo que tú hagas en este momento o lo que tú eres en este momento no va a determinar lo que tú eres para Dios, ¿sí? O sea, a Dios no le importó que David fuera un simple pastor de ovejas y lo puso como rey, entonces puede hacer grandes cosas para ti, y eso es un corazón incógnito. Obviamente que obviamente David tenía sus tiempos con Dios y estaba con una conexión con Dios,
con una comunión con Dios y de alguna otra manera Dios estaba preparando ese corazón, pero era incógnito, o sea, nadie sabía, ninguna otra persona sabía que él había sido apartado para Dios. Entonces, más adelante vamos a decirles cómo nosotros podemos organizar nuestra vida, cómo podemos nosotros cuidar nuestro corazón para llegar a agradarle a Dios. Pero lo primero que todo es que este trabajo de agradarle a Dios no influye todas las personas que estén alrededor, sino eres tú con Dios. O sea, si tú quieres llegar a agradarle a Dios y quieres llegar a tener esa comunión con Dios, tienes que agradarle a Dios y tienes que buscarlo a Él. O sea, yo no puedo buscar a una persona, digamos que Yojita necesita hablar con Dios, yo no puedo hablar con Dios, ser el mediador de Yohitan y Dios. Lo único que yo puedo hacer con Yohitan es explicarle cómo hacer, pero ya la decisión es de él. Y ese es el primer punto, creo que es uno de los puntos importantes, ¿no? Tomar la iniciativa de querer tener un corazón, querer ser la persona, el joven, conforme a la voluntad o conforme a lo que Dios quiere que sea. Y nos vamos con el segundo que va a rayar un poquito porque tiene que ver con algo que no nos gusta, pero un corazón obediente. Sí, la verdad, como lo dice Esteban, eh, la obediencia es algo que como que a muchos los extraña, como que los hace como estar más alerta, ¿sí? Los O sea, en una incomoda. iglesia, cuando los nuevos, o sea, la mayoría de los nuevos escuchan esa palabra de obediencia, creen que, mejor dicho, que los vamos a obligar, que los vamos a mejor dicho, meterle todos los mandamientos y todo eso así. Pero pues en sí la obediencia no es la mala del paseo, de hecho es algo muy importante dentro de lo que queremos lograr como jóvenes, ¿sí? Dios en este momento nos ha dado muchas instrucciones muy claras, las cuales deberíamos de seguir, ¿sí? Entonces, Él cada día nos está dando una manera de salir del pecado, una manera de salir de, de la desesperación, no sé, de la depresión. Y pues eso mismo, Dios nos ha estado dando básicamente eso, como por decirlo así, en la mano, así como que apoyándonos siempre y nos da instrucciones que hay que obedecer, ¿sí? O sea, por muy feo que parezca, pues hay que obedecer porque esa es la manera correcta en la que podemos llegar a Dios y pues ser conforme a su corazón, ¿sí? Entonces, bueno, algo que me llamó también la atención, pues como estamos hablando de David y que Esteban estaba hablando, eh, en su historia particular se dice que en un pedazo, cuando van a ver a los hermanos, a sus hermanos y a él, a ver quién era más digno, por decirlo así, de ser rey, creo que era. Y pues, ¿qué pasó? La persona que era encargada de ir a ver, vio a todos los hermanos y dijo, no, la verdad no lo encuentro, ¿no tienes otro hijo? Entonces ahí el papá dijo, creo que tengo otro, pero no creo que sea el indicado, pues por lo que decía que solo era un pastor de ovejas, que solo era una persona que se dedicaba por 100 al pastoreo, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, pues el mismo papá creía que su hijo no era digno, ¿sí? Muy posiblemente porque pues no tenía un físico así bien marcado, así como hoy en día queremos estar los jóvenes. Entonces, ahí Dios nos está diciendo que pues Él no se fija tanto en el físico, sino en lo que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Y David consiguió eso porque fue obediente, ¿sí? Cuando estábamos planeando esto, Esteban nos dijo algo importante, de que David no hubiera sido el mismo si no hubiera obedecido las instrucciones de su padre al ser como omiso a sus hermanos, ¿sí? A hacerle los favores a sus hermanos, a llevarle la comida, a ir allá al reino. Y pues si David no hubiera hecho eso, no hubiera obedecido, muy posiblemente no sería el rey que hoy en la Biblia se retrata. Entonces, ese es uno de los primeros puntos, ¿sí? La obediencia, que es muy importante para nosotros poder ser conformes a su corazón, porque pues las instrucciones son algo que, como digo, debemos cumplir.
Sí, y a mí me da muchísima risa porque creo que si en este momento, si nuestros padres nos llegan a decir como que vaya al cuarto de sus hermanas, en mi caso, y lléveles comida y pregúnteles si están bien y revíselas, va a ser como una bobada, o sea, como que, bueno, estamos en cuarentena, sí, pero digamos que se cambian los papeles, yo vivo con mis papás y mis hermanas se fueron a Bogotá y que mis papás me den esa orden, creo que va a ser como un poco como que no tiene sentido, ¿sí? Creo que me llama muchísimo la atención y es que nosotros, esta generación, nos encantan que nos sirvan, pero no nos gusta servir, ¿sí? Y ahí como que vamos chocando, tener ese corazón conforme a lo que Dios quiere. Y me gusta una frase que he aprendido últimamente y es que nosotros nacimos para servir y no servir, perdón, nosotros vivimos para servir, porque si tú no vives para servir, entonces no sirves para vivir. Y la base de todo, bueno, está bien, quizás algún rebelde nos esté escuchando y diga, a mí no me importa acercarme a Dios, pero créeme que si tú quieres tener éxito en la vida, créeme que si tú quieres vivir bien en la vida, bueno, ya lo siento, ya perdiste porque no quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, pero creo que algo importante es servirle a los demás, y que más adelante voy a hablar de eso, pero me llama algo muchísimo la atención y es un corazón que no se vende y suena así como todo rarito, todo místico, pero ¿qué es un corazón que no se vende? Sí, entonces de eso les vengo a hablar hoy. Un corazón que no se vende. Bueno, entonces retomamos la historia de David, ¿no? Todos vimos que cuando lo mandaron a llamar ya después de que lo dejaron de última opción, por decirlo de cierta manera, vemos que David llega, ¿no? Y a él le ofrecen un uniforme, pues de en ese momento de guerrero, de caballero, por decirlo así, y se lo pusieron, de hecho, y él dijo que no se sentía cómodo, que él no estaba acostumbrado a practicar con eso, ¿sí? Que él no necesitaba eso. Y entonces vemos que él toma sus 5 piedras y la onda y ya, ¿sí? Y se va a luchar contra el gigante. Bueno, entonces, ¿por qué un corazón que no se vende? Como vemos que David rechazó lo que le ofrecieron, o sea, rechazó ese uniforme, por decirlo así, nosotros también no tenemos que vender nuestros principios como acomodarnos a lo que nos quieran ofrecer otras personas, ¿sí? O sea, no necesitamos de eso, si nosotros tenemos ya unos principios, unos valores, algo que está plantado, fijado, que desde hace tiempo se ha construido, no es necesario que otra persona llegue y nos diga, oye, mira, esto se hace de esta manera, y nosotros sabemos que no es correcto, pero no, vamos a intentarlo. Y por esos intentos, por esos pequeños deslices, es que empezamos a nuestro camino a desviarse. Un desliz, otro desliz, hasta que vemos que ya no tenemos un norte, que ya no tenemos como un destino, ¿sí? Y entonces esto es importante, porque leí algo que me llamó mucho la atención y era que digámoslo así, si espera, ¿cómo cuadrarlo? ¿Cómo plantear la idea? Si ves la solución, una solución, la solución más rápida, la más cercana, pero Dios está lejos, entonces esa no es la solución. Porque, por ejemplo, hay muchas situaciones en nuestra vida, muchas situaciones, no sé, donde nos sentimos, por poner un ejemplo, tristes, ¿sí? Donde nos agarra la famosa depre, ¿sí? Entonces nos sentimos tristes, cabizbajos y llega alguien y nos dice, oye, mira, para que no te sientas mal, mira, consume esta sustancia, consume esta droga. Y claro, es la solución más rápida, la solución más fácil. O sea, tú la consumes y uf, de un momento a otro sientes que vuela, ves unicornios. Entonces, es como, pero en esa solución está Dios. Yo creo que no. O sea, no, ahí no está Dios. Entonces, esa no es la solución. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, seguir nuestros principios, seguir nuestros valores, seguir lo que somos y más importante que eso, seguir a Dios, seguir lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. No vendas tus valores, no te vendas a ti mismo por soluciones rápidas, por problemas pequeños, por maneras de hacer las cosas. No vendas lo que eres y no vendas tus principios ni vendas a Dios, porque muchas veces sucede. Entonces,
Este es un corazón que no se vende, ¿sí? Un corazón, por decirlo, inamovible, ¿sí? Que pase lo que pase, pueden pasar las tormentas que vengas, pero no, tú tienes que seguir ahí firme, así como lo hizo David, así como lo hicieron muchos personajes bíblicos, aún así como lo hizo Jesús, que cumplió su propósito. Entonces, no te vendas, no te vendas, sigue firme y créeme que Dios pronto te dará la respuesta para esa situación que estás pasando. Me gustó lo que dijiste, de que si encontraste una solución y tienes a Dios lejos, esa no es la solución correcta, ¿sí? Y es interesante porque muchas veces en nuestro problema, en algún problema en nuestras vidas, y creo que como siempre lo hemos repetido, los jóvenes pasamos por muchísimos más problemas trascendentales en la vida, ¿sí? O sea, de alguna otra manera en esta etapa de los jóvenes es donde decides qué vas a estudiar, qué vas a hacer. Todavía no, pero más adelante con quién te vas a casar, si es ella la escogida, la idónea, ¿sí? Obviamente que ya de grande van a haber problemas de que me toca pagar el arriendo, los servicios de la luz, ¿sí? Pero pues como que no son tan trascendentales como los que tenemos en la juventud, ¿sí? Y si cuando tú tienes estos problemas y buscas cualquier otra cosa, y no buscas a Dios de primeras, créeme que no va a ser efectivo, literalmente no va a ser efectivo. Y eso es, o sea, si tú sabes la historia de David, David había peleado contra un oso, contra un león, y no peleó con espada, escudo y toda la artillería, sino peleó solamente con o un palo o con unas ondas y una piedra. Y cuando fue a pelear contra Goliat, lo único que usó fue con su piedra ser lo que uno es. Y me llama la atención eso, o sea, tener tus principios claros, porque cuando tienes tus principios y valores claros, eres lo que tú eres, o sea, nadie te va a cambiar, ¿sí? Y muchas veces la gente del mundo, la gente, bueno, la gente del mundo no, la gente que no ha conocido a Dios todavía, muchas veces ellos piensan que tengo que, mejor dicho, ser la persona más santa para acercarme a Dios y sentir a Dios y no, tienes que ser tú mismo, pero tienes que ordenar. También me llamó muchísimo la atención lo que dijo Zipa, lo que se iba desviando, tienes que volver al camino y ordenar, ubicar los principios y valores, poner cuál es mejor que este, se me olvidó, ¿cómo es que se llama esto de las prioridades? Tener a Dios como primera prioridad, y eso es importante, eso es muy importante para tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a repasar siempre, yo sé, creo que todos los clandestinos saben que a mí me gusta repetir desde el primero hasta el último. Entonces el primero y el muy importante es tener un corazón incógnito. Ahora, no quiere decir que seas así, el hiper tímido y mejor dicho no te muestres, no. Tener un corazón incógnito es tener un proceso de cambio en tu vida, pero que sea tú y Dios, ¿sí? No hay necesidad de que tú se lo muestres a todo el mundo, no. Los frutos van a mostrar ese cambio que tú tienes con Dios en tu intimidad. El segundo es tener un corazón obediente que empieza a rayarle a los jóvenes ahí la obediencia, Dios mío. Pero recuerda lo que decíamos, o sea, si David no le hubiera obedecido al papá de ir como médico y como aguatero a sus hermanos, jamás hubiera llegado a matar a Goliat y jamás hubiera llegado a ser rey, ¿sí? O bueno, hipotéticamente, ¿no? Porque pues Dios hubiera podido usar otra cosa, pero bueno, en este caso jamás hubiera hecho eso. El tercero ya es un corazón que no se vende y ese me encanta porque es un corazón, ten claro, ser radical con lo que tú eres, ¿sí? Y no hay necesidad de aparentar o de tratar de ser algo, no, eres tú, o sea, un corazón, eres tu corazón, lo que tú eres. Y el cuarto que es un corazón valiente. Bueno, listo. Entonces, ya como siguiente paso, entonces este es un corazón valiente, ¿sí? Entonces, bueno, empiezo con una pregunta, es ¿por qué nosotros como cristianos, como jóvenes también, tendemos a preocuparnos tanto cuando una persona no, cuando nosotros por nuestras fuerzas intentamos convencer a alguien para que se una a los caminos de Dios, ¿sí?
Entonces, Dios nos está diciendo una cosa, nos está diciendo que verdaderamente Él está siempre con nosotros, ¿sí? Él nos está acompañando y lo dice claro en primera, bueno, Josué 1:9, que dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, ¿sí? Entonces acá Él nos dice, yo estoy con ustedes, no tienen por qué temer ni por qué desanimar, ¿sí? Si nosotros estamos intentando ayudar a esa persona que está fuera de los caminos de Dios, no lo tenemos que hacer por nuestras fuerzas, ¿sí? Con nuestros argumentos, sino saber y tener claro que Dios está con nosotros, ¿sí? Que sea Él el que nos dé las palabras y la manera indicada para poder llevarlo al camino correcto, ¿sí? Del mismo modo, pues ese término de valentía nos lleva al hecho de que debemos afrontar de manera correcta nuestros problemas, ¿sí? Como jóvenes y pues como líderes que queremos ser todos, debemos ser capaces de tomar, ahí ya lo puedo unir con lo de Zipa, de tomar esas buenas decisiones para afrontar ese problema de manera contundente, ¿sí? De manera fuerte, de manera estable, para que de manera valiente podamos llevar a cabo una convicción clara en Dios, ¿sí? Entonces, pues del mismo modo Dios nos pide, nos indica que no nos rindamos, ¿sí? El estar siempre con Dios indica que pues es un amor eterno, ¿sí? O sea, nunca nos abandonará y por ende no deberíamos de rendirnos, ¿sí? A pesar de que pues pasemos por nuestras depresiones y eso, siempre lo ideal es podernos levantar sabiendo que pues Dios nos dará nuevas fuerzas y que Él no dejará que nos rindamos y pues que también tenemos que dar de nuestra parte para que ese término no se cumpla, no nos rindamos porque pues Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Conectándolo, terminémoslo de conectar con lo que Johitan decía, con lo que yo decía anteriormente, con un corazón que no se vende y ahora Johitan con un corazón valiente, llega de los creadores, llega un corazón decidido. Entonces, ¿qué es un corazón decidido? Cuando vemos que cuando nosotros estamos a punto de iniciar como, no sé, un camino largo, por decirlo de cierta manera, como de tomar una decisión, nosotros siempre decimos tipo, no, en Dios confiamos, sí, o sea, tenemos la plenitud en Dios, pero cuando llega la adversidad, como que se nos olvida, ¿cierto? Entonces, me llama mucho la atención lo que sucedió en la vida de David, porque cuando él se fue a enfrentar a Goliat, vemos que era un gigante, o sea, eso no era cualquier cosa, ¿sí? O sea, entonces vemos que él dice claramente que él confía en el Señor y que, digámoslo así, él lo iba a vencer porque Dios estaba con él, ¿sí? Parafraseando un poco, ¿sí? Entonces, entonces nosotros tenemos que seguir este ejemplo, porque muchas veces cuando vemos la barrera de frente, cuando ya nos chocamos con la adversidad, es como que se nos olvida que Dios está con nosotros para superar esa barrera, ¿sí? Como que vemos, como que nos concentramos más en el pecado, nos concentramos más en la adversidad y no debería ser así, no deberíamos prestarle la atención, esa atención, debemos prestarle atención a lo que nos dice el Señor, porque el Señor no nos va a abandonar, es como, o sea, Él no va a hacer que porque llegó la adversidad y, chao hijo, tú resuélvela, tú puedes, chócala, allá, vamos, no, o sea, Él siempre va a estar ahí con nosotros, tratando de superar todo eso para alcanzar ese objetivo que queremos, para superar esa situación. Dios siempre tiene que estar en esa ecuación, Dios siempre tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra vida, porque por más sencillo que parezca, por más pequeña que parezca la situación y decir, no, 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 yo puedo solo. No, ¿por qué? O sea, es como, tú a veces vas caminando, ¿no? Por la calle y has visto que una pequeña piedrita te hace caer. Bueno, así pueden ser esas situaciones, ¿sí? Puedes decir, no, 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 hoy voy a salir a tomar con mis amigos, ¿sí? O sea, una vez, ¿sí? Pero por esa pequeña piedrita puedes empezar a caer, ¿sí? Porque como muy bien lo dice, a veces el corazón es engañoso, ¿sí? Entonces tenemos que tener un corazón decidido, un corazón con los principios inamovibles, un corazón valiente y un corazón decidido en confiar en el Señor, ¿sí? Entonces tenemos que seguir ese propósito de Dios, tenemos que seguir esos principios, ¿sí? Y superar cada barrera, claro, hay que superar cada barrera, cada obstáculo que haya, pero siempre de la mano de Dios y hay que decidir eso, que siempre es de la mano de Dios. Sí, o sea, me encantó que hayan enlazado, no estaba planeado, pero bueno, Yohitan se encargó de enlazarlos y ahí continuaron. De que, o sea,
Es muy chistoso porque en sí nuestros jóvenes, no sé si en la generación de mis padres, abuelos y bisabuelos eran así, pero nuestra generación, la más criticada, es muy valiente y es muy decidida. O sea, si tú retas a una persona, a un joven a hacer una estupidez, ese man es tan valiente y la hace, ¿sí? Así literal, por decirlo así, perdón la palabra de estupidez, pero es así, o sea, uno los reta a hacer alguna bobada y ellos se lanzan a hacer eso. Y ¿por qué no usamos ese impulso, esa chispa que tenemos de hacer las cosas para agradarle a Dios, para llegar a ser alguien de impacto al mundo teniendo la presencia de Dios, ¿sí? Y voy a enlazarlo, voy a seguir enlazándolo con el último punto que me encanta y es un corazón para todos. En primera de Samuel 17 nos habla de que cuando pues David derrotó a Goliat, David no tuvo la victoria. Quien tuvo la victoria fue todo el pueblo. Pero si quizás David no hubiera matado a Goliat, creo que todavía el pueblo hubiera estado escondido de Goliat. Y eso es tener un corazón para todos. No pensar a uno, sino pensar en todos. Me llama muchísimo la atención eso. O sea, fíjate lo que hizo David. David se encargó de derrotar a quizás el problema más grande del pueblo y cuando lo derrotó el problema más grande del pueblo, ¡pah! El pueblo se emocionó y se empezó a matar a cual filisteo encontrado al frente sin piedad, mejor dicho, eso fue un desastre, pero fue una victoria, ¿sí? Y te quiero hacer una pregunta y quizás va a ser súper rarísima y ojalá que la medites, y es que, ¿qué victoria has tenido tú que haya impactado el mundo? ¿Qué victoria he tenido? Y dirán como, no, o sea, si me conocen mis papás y mis hermanos, eso es mucho, ninguna otra persona me conoce, ¿cómo voy a tener una victoria que impacte al mundo? ¿Sí? Y te voy a decir, o sea, mira, tenemos redes sociales, existe TikTok, existe Instagram, existe Facebook, bueno, existe muchísimas aplicaciones donde puedes impactar a personas que ni siquiera conoces. O sea, seguramente hay personas que nos están escuchando, nos están viendo, que nosotros jamás, jamás en la vida nos hemos acercado a hablarles a estas personas, pero de alguna otra manera, los tres, Yojitan, Zipa y mi persona, dicen en Boyacá, yo, somos conscientes de que nosotros les estamos llevando un mensaje que los motiva, ¿sí? Que los impulsa a impactar el mundo. Y la pregunta, recuerden, ¿qué victoria has tenido tú que impacta el mundo? ¿Sí? Y si digamos, y si tú dices en este momento, no, pues yo no tengo ninguna victoria que impacte el mundo, bueno, tienes una tarea, antes de morirte, consigue una victoria que impacte el mundo, ¿sí? De alguna otra manera iba a sonar como así de simple, era así, quizás a la hora de que tú te gradúes de tu carrera universitaria, inicies un trabajo, quizás Dios te puede usar para impactar al mundo. Y esa fue una victoria que Dios usó para impactar al mundo. Y me llama muchísimo la atención, lo siento, si ustedes pueden, de hecho vamos a hacer un especial en diciembre, el Día de los Inocentes, pero creo que más de 5 veces en un podcast, repito, me llama muchísimo la atención. O sea, Esteban Santana, alias, me llama muchísimo la atención. Pero bueno, volviendo al tema, me llama muchísimo la atención que en Salmo 147:3 dice, estoy convencido de que Dios quiere sanar tu corazón quebrantado, pero déjame decirte que solo lo hará si le entregas todas las piezas, ¿sí? No estoy en este momento con los materiales suficientes para hacerles gráficos, ¿sí? O sea, mostrarles. Solo tengo acá una espuma, pero pues no la voy a desarmar porque la necesito. Pero en ese versículo lo dice todo. O sea, nuestra juventud ha sido muy atacada. De hecho, para los que no saben, en Colombia han matado muchísimos jóvenes de la nada porque se les dio la locura, la bobada de matar a los jóvenes. Y eso trae maldición en Colombia, ¿sí? De alguna otra manera somos conscientes de eso. Pero
quizás eso ha herido el corazón de los jóvenes, quizás tuviste una mala experiencia en la iglesia donde te juzgaron por tu color de cabello, por tu manera de peinarte, por tu manera de vestirte, por las zapatillas que llevabas. Eso es pura envidia. O sea, si te criticaron por eso es porque ellos no tienen la plata suficiente de comprarse esas zapatillas o comprarse lo que tienes. Ya, punto final. Y como cristianos, como miembros de una iglesia les pedimos perdón porque eso ha generado que ustedes se alejen de Dios, ¿sí? Y quizás eso ha generado que su corazón se rompa cuando hablamos de Dios, ¿sí? Quizás eso ha generado de que a ti tú no quieras saber nada de Dios y me llama la atención eso, que en Salmos 147:3 dice, Dios quiere sanar ese corazón quebrantado. O sea, quizás tú fuiste a la iglesia y te hirieron, te ofendieron, mejor dicho, te juzgaron por hasta cómo hablabas, pero Dios, que es muchísimo más importante que una iglesia, quiere sanar ese corazón. Él quiere que tú seas sano, que quiere que seas reparado, pero mira, la siguiente parte de este versículo es, pero déjame decirte que solo lo hará si le entregas todas las piezas. Y me encanta, o sea, quieres ser reparado, entrégale todo a Dios, ¿sí? Y es lógico, ¿no? Si se me dañó, no sé, se me dañó este pocillo, bueno, se compra uno nuevo, pero si se me dañó este pedal de guitarra, ¿sí? Un pedal de guitarra, yo le llevo todas las piezas a X persona que me la arregle, ¿sí? No le voy a llevarle todo excepto esto. Y esto es fundamental, pero no se lo va a entregar. No, si a mí si tengo mi corazón partido por X, por Y razón, entrégale eso a Dios, entrégale todo, ¿sí? Somos humanos y quizás el ser rencoroso va a impedir que le entregues todo porque quieres tener esa espina ahí de satisfacción, de rencor en tu corazón, pero entrégale todo. Él se va a encargar de transformarte y cuando tú le entregas todo, créeme que va a ser lo máximo, ¿sí? Créeme que va a ser la mejor decisión que hayas tomado en tu vida, pero recuerda que eso no es una licencia de solo paga, sino es como existen programas, y acá el ingeniero me puede confirmar, existen programas que tú compras una licencia una vez y ya, ¿sí? Punto final, no hay necesidad de comprarla más. Existen otros programas, no entiendo por qué son así de malos, pero bueno, cada mes tienes que pagar, cada mes tienes que pagar, cada mes tienes que pagar y así sucesivamente. Con Dios no tienes que pagar, pero cada mes y ni siquiera cada mes, todos los días debes estar con Él. No quiere decir que porque hoy le entregaste tu corazón completo, así partido a Dios, entonces ya Dios lo reparó y listo, ya no voy a volver, no. Tienes que mantener en constante tratamiento, por decirlo así, clínico, ¿no? Si uno tiene un problema, gracias a Dios, la única vez que he ido al médico, mi familia ha ido al médico así de urgencias, fue por una bobada que hice, así, de muy valiente me puse a colgarme, yo no sé, por allá en un tubo y me abrí la cabeza por acá. Fue la única vez que tuvimos ir. Pero cuando una persona tiene, digamos, algún problema, no sé, se partió un pie o bueno, en fin, algo así, tiene que hacer un seguimiento, un tratamiento, ¿sí? Tiene que hacer un proceso de reparación, por decirlo así, un proceso para que vuelva casualmente, Zipa se partió el brazo, ¿cierto? Algo así, y Dos veces y el jugaba mismo brazo. baloncesto, y jugaba baloncesto. Sí, Y mientras con el yeso jugaba, pero pues no lo hagan. sí, terrible, Dios mío. En el proceso, la doctora intentando arreglar eso y él jugando con el brazo roto, pero bueno. Y eso es, sí, volviendo al tema, es un proceso, o sea, no es una cosa de un día, no es una cosa de un momento y ¡tas! Listo, ya, o sea, escuché el podcast y listo, ya Dios me reparó mi corazón. No, es un proceso y es un proceso eterno, ¿sí? Y en el proceso puede llegar momentos donde ¡pah! Caíste, ¿sí? De hecho, David pecó, ¿sí? Pero David sigue siendo la persona conforme al corazón de Dios. Y dirán como, ¡ah, Dios mío! O sea que un pecador puede ser
una persona conforme al corazón de Dios, todos somos pecadores. Y si ustedes lees bien la historia, lo que marcó la diferencia fue que apenas Dios confrontó el pecado que David hizo, David reconoció que era un pecador y David afrontó las consecuencias. Y eso es importante. Quizás en este momento tú tomaste casualmente, o sea, el viernes pasado tomaste una mala decisión y preciso hoy escuchaste el podcast. Mira, hoy te digo una cosa. Dios puede repararte, te puede perdonar, ¿sí? La consecuencia está, ¿sí? Pero Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para estar contigo, ¿sí? Me llama muchísimo la atención algo que estuvimos hablando por interno nosotros tres con nuestro pastor, y es que, mira, si tienes dudas de por qué el cielo es azul, si tienes dudas de por qué Dios actúa de esa manera, si tienes dudas, tranquilo, tener dudas no te va a hacer pecador, ¿ok? Ya sí, y me llamó la atención porque pues fue una cosa que vino a la mesa, o sea, estábamos hablando y vino ahí a la mesa y hablamos con nuestro pastor y me llamó muchísimo la atención. Mira, dudar no te hace pecador, pero si tú permites que Satanás utilice esa duda para trastornar eso que tienes, esos principios y valores que tú tienes, ahí sí hay peligro, ¿ok? Corres peligro. Pero entonces yo te invito a que, hoy te invito a eso, entrégale el corazón a Dios. Mira, puede ser un corazón incógnito, puede ser obediente, puede ser una persona que no se vende, puede ser valiente, puede ser decidido, puede ser una persona que sirve a los demás, pero creo que todo eso se resume con algo tan fácil y es entregarle el corazón a Dios. Cuando tú decides y le entregas el corazón de Dios a Dios, no de Dios, sino a Dios, Él se va a encargar de todo eso. Se va a encargar de ese proceso que es tú y Dios, un corazón incógnito. Él se va a encargar de enseñarnos a nosotros la obediencia, que creo que es algo que es, de hecho hace 8 días estuvimos hablando de eso, de la obediencia hacia las autoridades, y la obediencia es algo que no sé por qué, pero es un tema de mucha problemática en los jóvenes, ¿sí? Si tú le entregas ese corazón a Dios, si tú le entregas tu vida a Dios, Él te va a ayudar a que tú no te vendas por cualquier bobada, ¿sí? Y me llama la atención lo que dijo Yohitan, y es que si tú le entregas ese corazón a Dios, la valentía no va a determinar, tú no vas a determinar la valentía, Dios va a darte esas fuerzas, ¿sí? Y eso te va a llevar a tener una valentía muchísimo más grande, no hacer estupideces como decía, sino hacer cosas grandes que impacten el mundo. ¿Y se acuerdan de la hermosa pregunta? Si no se acuerdan de la hermosa pregunta, estoy pensando cuál es la pregunta, no mentiras. La pregunta, recuerden esa pregunta, o sea, qué decisión has tomado que ha impactado el mundo? ¿Sí me entiendes? ¿Qué victoria tú has tenido que haya impactado tu entorno? ¿Sí? Y me encanta cuando tú empiezas a vivir con ese pensamiento de qué victoria tengo que tener para impactar al mundo, créeme que vas a hacer cosas grandes, ¿listo? Y bueno, chicos, espero que lo hayan entendido. Quiero, no sé, siento en mi corazón decir así, ya estoy como pastor así de los clásicos, tuve una revelación del cielo y quiero decirles algo, amigos, y es que si ustedes tienen alguna petición de oración, no sé, están pasando por algún problema, alguna discusión, no sé, alguna situación que no sabes qué escoger, si estás, mejor dicho, bien mal, tranquilo, recuerden lo que dijimos hace... Todos hemos pasado por ahí y si no, vamos a pasar. Y si no, tenemos a mi papá, al pastor, que nos aconseja, que está ahí pendiente de las cosas que nosotros no sabemos. Entonces, si tú tienes alguna duda, no sé, tienes algún problema, alguna situación, necesitas ayuda, necesitas apoyo, ahora mismo producción va a dejarles acá un número eh, donde nos pueden escribir, donde pueden... ojo, claro, ¿no? No es que nos escriban para preguntar cuántos años tiene Zipa o si está soltero, si no está soltero. Si no, te recomendamos el podcast
No, te recomendamos un grupo de jóvenes que hablamos de eso, ¿listo? Si no, escríbenos, utiliza este número para escribirnos peticiones de oración por peticiones que quieras que oremos, por peticiones, sí, por peticiones que quieras que oremos, no sé, por consejería, mira, vamos a estar ahí, quizás no te vamos a responder ahora mismo porque pues, estudiamos mucho y estamos en momentos, o sea, duros, ¿no? Zipa ya casi va a terminar su año escolar, así, pero del colegio, ¿no? Que de hecho vi otra noticia y es que sí va a haber prueba IFEX, ¿no? Que No quiero hablar de eso. pero, y bueno, Johitan y yo estamos en la universidad y este segundo semestre está como durito en la música, aunque no lo crean, está un poco denso, pero no importa, o sea, mínimo 24 horas después te respondemos, pero lo importante es eso, o sea, siéntete con la confianza suficiente para escribirnos y pedir apoyo. El ser humano es muy orgulloso, ¿sí? O sea, todas las personas somos orgullosas y pensamos que si tenemos un problema, la mejor solución es solucionarlo uno solo y ya. Pero créeme que la mejor solución es rodearte de personas que te puedan edificar y ayudar a tomar una buena decisión. Así que te invitamos a eso, a que nos escribas, a que cuentes con nosotros para lo que necesites. Bueno, si se te perdió el número, vuelve a ver el podcast, ¿ok? Si no, nos puedes escribir en las redes sociales. Casualmente hace mucho tiempo, gracias a un live que tuvimos con un invitado especial, como 3 jóvenes nos escribieron y bueno, ahí pues, tratamos de ayudarles y todo. Entonces no importa, escríbanos, vamos a estar ahí en contacto con ustedes y bueno, Dios los bendiga amigos. Gracias por escucharnos hasta hoy. Si nos escucharon hasta ahorita, los felicitamos. Aplausos. Muchas gracias a todos ustedes, a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo. Repetimos esto porque recuerden, nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts, por bueno, una infinidad de plataformas. Y si tú quieres saber quiénes son los que estamos hablando, entonces vete a YouTube y escribe La Mesa Clandestina y ahí va a aparecer nuestros podcasts, ¿listo? Y nos puedes ver. Y a los que nos están viendo, hola, saludos a todos, a nuestros amigos de México, a los que le cambiaron el apodo a Zipa, bueno, en fin, a mis amigos de Bogotá, a los de Sogamoso, al Team Pesca, los queremos muchísimo, gracias a todos por vernos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales amigos, y nada, Dios los bendiga, gracias por acompañarnos en un podcast más, y bueno, recuerden, dentro de 8 días hay otro podcast, ¿listo? Entonces, despídanse amigos. Goodbye. Bueno amigos, Johitan, ¿te ibas a despedir? No. No. Hasta la próxima. Él no se despide porque él sabe que dentro de Que 8 vamos a días- volver. Que vamos a volver, exactamente. Entonces nos vemos dentro de 8 días amigos y bueno, Dios los bendiga. La Mesa Clandestina, una charla con sentido.